Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Una vez más, bienvenidos. Aquí nos gusta dar las bienvenidas un montón de veces porque queremos, ¿verdad?, hacerlos sentir bien. Y quiero que se sientan bien. Y no solamente que se sientan, sino que estén bien. Bien, vamos en esta noche, mientras los niños están saliendo todavía, ¿qué le parece si repetimos las iglesias de Apocalipsis? Que yo creo que ya no los aprendimos, ¿cierto? Tenemos algunos meses, estamos hablando acerca de estas iglesias. Y la primera se llama Éfeso, la segunda, la tercera, cuarto, y vamos con, y luego sigue. Ok, son 7. Acuérdese: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Y hay una gran enseñanza. Solamente están en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, pero ahí se encuentra tanto que aprender, ¿verdad? Y ya llevamos algunos meses ya enseñando acerca de estas iglesias. En esta noche toca, ¿verdad?, acerca de Sardis. Vamos a la palabra, Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia, versos del 1 al 6. Si ve a algún hermano ahí al lado suyo que no tiene Biblia, comparta con él. Si alguien todavía batalla para encontrar la cita, ayúdenles también, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3, versos 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Voy a invitarlo a que un momentito más, si puede, ¿verdad?, esté de pie conmigo. Leemos esta escritura y ya luego nos oramos, le pedimos al Señor que nos guíe en esta noche. Dice la escritura, si usted lee un verso y nos alternamos, ¿verdad? Yo leo el primero, usted el segundo y nos unimos en el 6. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, muchas gracias. Estamos tan contentos, Señor, de estar ante tu presencia, estar en tu casa. Queremos, Señor, que nuestro conocimiento, Señor, sea edificado. Y en esta noche suplicamos para que con la ayuda, Señor, de tu poderoso Espíritu Santo, nos reveles, Padre, a cada uno de nosotros, y que sean señalados, Señor, quizás alguna de los pecados o de las situaciones donde hemos sido flojos. En el nombre de Jesús, enséñanos a través, Señor, de cada una de estas iglesias. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos.
Bueno, un pequeño recuento de las 7 iglesias, ¿verdad? Este mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis, dijimos desde el principio cuando empezamos, ¿verdad? Que cada una de ellas, de estas cartas a cada una de estas iglesias consta de 7 partes. Hay 7 cosas que el Señor les señala, consta de una dedicatoria, tiene una descripción del Señor acerca de la iglesia, una expresión de aprobación, hay una denuncia para cada una de ellas, una exhortación, una advertencia de disciplina y una promesa al vencedor. Hay solamente dos iglesias a las cuales no se les reclama nada. Por ejemplo, es ¿de cuál? ¿Se acuerdan? Esmirna. A Esmirna no le reclama nada, al contrario, la adula porque es una iglesia sufriente, es la iglesia perseguida, es la iglesia donde matan a Policarpo, ¿verdad? El testigo fiel. También está Filadelfia, pero esa todavía no la vemos. Así es que cada una de ellas tiene una exhortación, una denuncia, aquí este es el cuadro, ¿verdad? Presentando a todas, por ejemplo, iglesia, lo que significa el nombre, la época que representan, el periodo que están representando y más o menos en los años en los que han padecido, ¿verdad? Acerca de estas cosas que el apóstol Juan está escribiendo. Éfeso, por ejemplo, significa deseo ardiente o la iglesia deseada o la deseada, ¿verdad? Representa la era apostólica, porque todavía los apóstoles estaban vivos, del 30 al 65. Esmirna significa amarga, de amargura, porque es una iglesia sufriente, ¿verdad? El periodo que representan es de persecución. Esto fue entre el año 65 hasta el 300. Aunque la persecución, déjeme decirle que esto, dijimos que cada una de estas iglesias representan un periodo, pero que la iglesia del Señor ha sufrido, ¿verdad? Todas han sufrido parte de todo ello. Dentro de las iglesias, y es muy posible que hoy en estos tiempos hay iglesias que son perseguidas en otros países, subidas, ¿verdad? Por causa del evangelio. Nosotros no estamos en ese periodo, pero es posible que pudiéramos estar en el periodo donde dice que has dejado tu primer amor, por ejemplo, que es la primera iglesia, o puede ser que estemos corrompidos por el paganismo, etcétera, ¿verdad? Como lo es de Pérgamo. Pérgamo dice que ahí estaba el altar, el trono de Satanás. Entonces, Tiatira, que es la que hemos estado viendo, ¿verdad? La actividad en el ofrecimiento de víctimas o el sacrificio continuo, ¿verdad? Hay algunos diferentes significados que estuvimos viendo. Algunos teólogos no se ponen de acuerdo exactamente en cuanto al significado de estos nombres, pero estamos poniendo, ¿verdad? El que más se apega, el que más se usa. El auge y supremacía del catolicismo, estuvimos viendo dogmas, tradiciones y todo lo que se fue empleando y que comienza en la iglesia de Tiatira con aquella falsa enseñanza, aquella falsa profetisa que se decía ser profetisa, pero pues no lo era, y empieza a entrar desde ese entonces, ¿verdad? Entonces esto, según que comienza como en el 606 hasta 1517, pero vimos a través de los documentales que les traje, ¿verdad? Que todavía en 1965 habían ciertas cosas que se iban adhiriendo a todas esas enseñanzas. Sardis, a aquellos que salieron fuera, es también o los que alcanzaron a salir, o es más o menos parecido como a un éxodo. Esto representa la era de la Reforma. Acuérdense que en 1517, un 31 de octubre, ¿verdad? De 1517, Martín Lutero clava las 95 tesis enfrente de la iglesia de Wittenberg, y esto, ¿verdad? Protestando en contra de la enseñanza falsa que se había adquirido y relacionado pues precisamente con la enseñanza de Tiatira. Entonces, esto dice que hasta 1750, ¿verdad? Hubieron ciertos hombres que estuvieron trayendo reformas. Filadelfia, ¿verdad? Amor fraternal. Esto representa el auge misionero, y cuando estemos viendo esto vamos a ver que el apóstol Pablo, o en el libro de Hechos, habla acerca de Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia que
ayuda mucho al misionero, mandan a Saulo, a Bernabé, ¿verdad? Para que vayan a misionar. La Odisea, este es juicio a las naciones, y esto también, ahí dice apostasía, pero ¿verdad? Es apostasía. Apostasía, alguien le falló la T. Bueno, y esto, ¿verdad? Que comienza más o menos como en los 1900, y cuando estemos viendo eso nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? ¿Hasta cuándo se va a acabar? Bueno, quizás hasta que el Señor venga. Entonces, estas son, ¿verdad?, algunas de las categorías que estamos viendo. Las 7 iglesias de Apocalipsis: Sardis, los escapados o los sobrevivientes. El significado representa el periodo de la Reforma, 1517 a 1750. Si voy muy rápido me dicen. Bueno, esto es lo que leímos, ¿verdad? Sardis está ubicada dentro del mapa en el mar Egeo. Hablamos de Éfeso, hablamos de Esmirna, hablamos de Pérgamo, Tiatira, Sardis, y solamente nos quedan 2 más: Filadelfia y la Odisea, y la de hoy, por supuesto, ¿verdad? Esperamos que podamos avanzar suficiente en esta noche. Sardis sufrió un terremoto tremendo en el año 17. Después de Cristo. El emperador Tiberio ayudó generosamente en la reconstrucción de la ciudad, y Sardis demostró su gratitud al emperador con una devoción muy especial. ¿Se acuerdan que desde el comienzo, y como están cerca de las mismas regiones, tenían comunicación? Y cuando Pérgamo comenzó, Pérgamo comenzó con la adoración de exaltar al emperador, construyeron templos, ¿verdad? Por eso dice que ahí está el trono de Satanás, porque se le adjudicó un templo aún para el emperador, para que fuera adorado. Adoptando, ¿verdad?, las enseñanzas babilónicas o egipcias, donde dice que el rey tenía que ser considerado Dios. También, ¿verdad?, a pesar de estar edificada en un cerro, prácticamente inaccesible por sus enemigos y fácil para defenderse contra cualquier ataque, Sardis había sido capturada ya en 2 ocasiones por descuido. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se identifica con ellos, les dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahorita vamos a entrar en materia. Las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir. O sea, estaba como medio muerta, porque habían algunos que todavía perseveraban en la enseñanza. Y dice: porque no he hallado, dice, tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, ¿verdad?, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La razón por la que el Señor le está diciendo también, ¿verdad?, de que si no velas, es porque ya en 2 ocasiones, aunque estaban en un lugar muy seguro, ¿verdad?, pero como no había buena vigilancia, fueron atacados, ¿verdad?, fueron conquistados en 2 ocasiones. Entonces, te lo dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y vamos a hablar de ello, qué es lo que significa eso. Y dice: no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, entonces, siguiendo la historia, ¿verdad?, vamos a hacer un poquito del fondo histórico. Sardis, primeramente por Ciro el Grande, el año 549, fue conquistada, ¿verdad? Entonces sufrió un terremoto, fue reconstruida por Tiberio, pero bueno, tuvo 2 intervenciones por no cuidarse bien, por Ciro el Grande, y la segunda fue por Antíoco III el Grande en el año de 2018, estas fechas antes de nuestro Señor Jesucristo. Entonces parece que Sardis era un pueblo pagano dado a lujo, en el cual abundaban la inmoralidad y un carácter muy, muy débil. Predominaba ahí un culto a Ceres, dice de Letré, madre de los dioses.
de los griegos, por supuesto. Sardis era renombrada por sus industrias de lana y tintorería. Si se dan cuenta, todo lo que es la mitología griega, el politeísmo romano estaba regado por todas partes, de tal manera que todo donde están situadas las iglesias tenían gran influencia, todo este tipo de adoraciones, toda esta ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Muchos dioses. Politeísmo, gracias, hermano. Entonces Ceres, ¿verdad? La deletré, madre de los dioses de los griegos, así es como la representan algunas estatuas. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y hemos visto esto, ¿verdad? ¿Quién es el ángel? ¿Al que se refiere? Esto lo estuvimos viendo desde el principio y espero que no se le haya olvidado. ¿Quién es el ángel? El pastor es el ángel, ¿verdad? Ahí nos menciona, dice, ¿verdad? Ahí trae creo que un cronograma, una idea, ¿verdad? De la representación de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? No es que sean así o se miren así, es solamente para que haya un entendimiento más fácil, ¿verdad? De lo que quiere decir. Entonces, bueno, pastor de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios. No olvidemos que el número 7 representa, ¿verdad?, la santidad, lo completo, perfecto, o sea, la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo se está presentando como el que tiene los 7 espíritus de Dios, es el que tiene la plenitud absolutamente de todo. Ahorita vamos a ir a algunas citas, por ejemplo, Isaías capítulo 11, en el verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta es una profecía, pero en el verso 2 dice: y reposará, dice, sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría, 2, de inteligencia, 3, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, algunos teólogos dicen que se refiere precisamente a esto, aquel que tiene la plenitud, ¿verdad? La sabiduría, la plenitud en la inteligencia, la plenitud en el consejo, en el poder, en el conocimiento y temor de Jehová. Entonces, las 7 estrellas, ¿verdad?, los ángeles de la iglesia, Apocalipsis 1:20, al parecer, ¿verdad?, todo esto parece indicar su potestad sobre la vida de la iglesia. Siempre que llega a una iglesia, o a cada una de las iglesias se presenta de diferentes. Usted se dará cuenta que al comienzo, ¿verdad?, cada una de ellas se representa de una manera diferente. Por ejemplo, si no estoy mal, a Pérgamo se le presenta como el que tiene los pies bruñidos de bronce, o sea, refulgentes, ¿verdad? Entonces aquí se le presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Dice: yo conozco tus obras. Y Santiago capítulo 2 verso 17 dice así también, dice: la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Entonces, Eclesiastés capítulo 12, en el verso 13 y 14, dice que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los creyentes en Cristo, aquellos que hemos sido salvos, los que tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios, y me gusta decir todo esto porque es lo que la Escritura dice. Dice que cuando nosotros creímos en Él, ¿verdad?, nos arrepentimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, somos salvos. La palabra de Dios nos da esa seguridad. Dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Entonces dice que nosotros, los creyentes, estaremos, dice, ante el tribunal de Cristo Jesús, ¿verdad? Y algo parecido a lo que dice ahí, dice, para dar vamos a dar cuentas de las obras que hicimos mientras estábamos en esta carne, haya sido buena o haya sido mala, ¿verdad? Así es que vamos a recibir o galardón o simplemente no vamos a recibir nada. Pero los que van a estar ante el trono, el gran trono blanco, ¿verdad? Y si usted está preparando para ese día, entonces usted está en un canal diferente, porque los que van a estar ante el tribunal del gran trono blanco, el gran trono blanco, ¿verdad?, son los no creyentes que van a necesitar ser juzgados.
Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire, entonces aquí el Señor le está diciendo, yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que haces, yo sé lo que piensas, yo sé las intenciones de tu corazón, yo sé todo lo que es más, yo sé todavía más que tú, ¿verdad? Y ese es el Dios que tenemos nosotros. Él sabe qué vamos a estar pensando mañana, qué decisiones tomaremos mañana. Nosotros ni siquiera sabemos eso, si nos levantaremos o no. Pero cada día nosotros usamos la voluntad, decidimos a dónde ir, si vamos o no vamos, o si llamamos al trabajo, estoy enfermo aunque no lo esté, ¿verdad? Entonces, decisiones las hacemos, como o no como bastante, como poco. Son decisiones que estamos haciendo. Aún eso, ya Dios lo sabe, nosotros no. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él es omnisciente. Entonces, cuando hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, a veces tenemos la idea de que Dios tiene un cuerpo o está limitado por algo. No, Dios no tiene ninguna limitación. A Dios no lo limita ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia, ni nada lo limita a Dios, porque Él es Dios, porque Él habita en un ambiente, en una dimensión diferente, en la dimensión espiritual donde el tiempo no existe. Amén. El tiempo solamente es para nosotros. Algunos ya tenemos más tiempo que otros. Pues no vamos a hablar de cosas tristes. Entonces, le dice el Señor que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y exteriormente no parecía nada reprochable, ¿verdad? No se mencionan que tenga enseñanzas falsas, que tengan problemas personales o persecución. Era una iglesia pacífica, con la paz, dice, ¿verdad?, de los cementerios. Gozaba de una buena reputación que no merecía. Esta iglesia dice que ahí en esa área habían muchas minas, traían mucho oro, ¿verdad? Vamos a decir, Sardis era una población muy rica. Aparte de que tenía comercio y todo lo que hacían ahí, tenía buena reputación, ¿verdad? Esto era lo contrario de Esmirna. En Esmirna ellos decían que eran pobres, pero el Señor les dice, ustedes dicen que son pobres, pero son ricos, ¿verdad? Entonces a veces consideramos que el hecho de no tener dinero somos pobres. Digo, no, teniendo a Dios nosotros, ¿verdad? Somos ricos porque tenemos al que es dueño absoluto de todo. Amén, ¿verdad? Pobres los que tienen mucho de este mundo pero no tienen nada de Dios. Eso sí es pobreza pura, ¿verdad? Al 100%. Entonces esta iglesia, Sardis, dice, estaba muerta espiritualmente. Isaías 59:1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, aún nosotros, mis hermanos, muchas veces, ¿verdad? Es posible, si usted ha pecado y usted no le ha pedido perdón a Dios, sus oraciones van a ser estorbadas. Precisamente el pecado no confesado hace separación entre Dios y nosotros. Y es por esa razón que a veces nos sentimos, yo siento como que Dios no me escucha. Bueno, Dios te oye, nomás no te hace caso, ¿verdad? No podemos decir Dios no me oye. Sí te oye, nada más que no te va a contestar, ¿verdad? Es como el padre con el hijo cuando por alguna razón se molestan, se enojan, ¿verdad? Y entonces ya después el hijo viene ahí queriendo buscar la gracia del padre sin pedirle perdón. ¿Y qué hace el padre? Lo manda a volar, ¿verdad? Le aplica la ley del hielo hasta que, ya sentí esto, entonces pido perdón. Y ya una vez que, ¿verdad?, se arreglan las cosas, hay otra vez esa relación. Por eso, Efesios capítulo 4, verso 30, no lo traigo dentro de mi bosquejo, ¿verdad? Pero es un verso bastante conocido donde dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, el pecado, mis hermanos, cuando no lo confesamos y estemos seguros, porque la Biblia lo dice así, 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
O sea, no tiene que venir a mí y decírmelo, o a un hombre o a alguien, no, a Dios, ¿verdad? A Dios tenemos que ir y tenemos que hablarle, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo. Eso es necesario, mis hermanos, para despojarnos de ellos. ¿Sabe por qué? Aún los psicólogos aplican eso, ¿verdad? Usted visita al psicólogo y el psicólogo nomás lo va a escuchar, ¿verdad? Y aunque no le haya dado ninguna respuesta, el psicólogo, pero usted va a salir, ay, qué bien me hizo venir con el psicólogo. ¿Por qué? Porque usted fue el que habló, usted fue el que se descargó. Entonces, cuando usted se encierra en su recámara, ¿verdad? Y le dice, Señor, mira, yo he estado así, me siento así, así es, ¿verdad? Aquellos me ven así, pero yo vengo a ti, ¿verdad? Y usted entrega todo lo que usted tiene por dentro. Jesucristo es el mejor psicólogo, porque cuando usted sale, no solamente sale descargado, sino que sale con fe, con esperanza y lleno, pleno de que Dios, ¿verdad?, le ha respondido. Amén. Bueno, entonces, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Esta Sardis, vimos que esta no tenía problemas, no tenía persecución, no se queja ahí de que falsas enseñanzas como las otras, ¿verdad? De que permitían falsas enseñanzas. Éfeso no permitió. Dice que ellos chequeaban a cada uno de los que llegaban, y es posible que por eso habían perdido su primer amor. Pero, ¿verdad? Aquí no hay ningún reclamo en cuanto a eso, sino que estos gozaban de una paz. ¿Sabe por qué? Porque una iglesia que no tiene problemas con el mundo es porque es del mundo. La iglesia de Cristo va a tener problemas con el mundo, va a tener problemas de persecución, va a tener problemas, se van a burlar de usted, o sea, usted va a pasar por tantas situaciones, por tantas dificultades, por querer honrar a Dios. Amén. Y la va a pasar. Entonces, una iglesia que quiere vivir en la palabra, en esa firmeza, sin tradiciones, sin nada de aquello de que la palabra nos está advirtiendo o diciendo que nos apartemos de todo ello, vamos a tener problemas. Porque luchamos contra una corriente, no solamente de la carne, sino también de el enemigo, ¿verdad? Y luego las corrientes de la sociedad que quieren arrastrar también a nuestros hijos en todas las inquietudes, ¿verdad? De lo que hay, de la diversión, de la vida, etc. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Efesios capítulo 2, en el verso 1 y en el verso 5, dice que y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Al parecer esta iglesia estaba pues viva, pero más bien estaba muerta. ¿Por qué? Porque había pecados. ¿Por qué? Porque vivían como en el mundo. El verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estos versos, mis hermanos, los traigo porque sabe que el pecado, ¿sabe lo que hace? Mata. El pecado separa. Acuérdense que muerte es separación. Muerte es separación. ¿Cuándo se muere una persona? Cuando deja de respirar. ¿Y qué pasó cuando dejó de respirar? El espíritu se fue. Y luego pues el cuerpo tiene que enterrarse, si no apesta después de 24 horas. Entonces hay una separación, eso es muerte. Entonces el pecado separa, el pecado es muerte. Entonces mientras estamos separados de Dios, ¿verdad? Y así estábamos nosotros antes de conocer a Jesucristo. Sin embargo, cuando aceptamos la salvación en Cristo, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros estando muertos otra vez, ¿verdad?, en pecados, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, no algunos, sino todos los pecados. Amén. Primera de Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Aquí se está refiriendo a las mujeres que quedaban viudas y luego, ¿verdad?, en vez de volverse a casar o quedarse, ¿verdad?, así quietecitas, dice, pues se entregaban a los placeres. Y entonces, andando en el pecado, ¿verdad? O sea, ¿cómo le llaman al pecado allá afuera? ¿Verdad? Cuando andan allá en el placer, en el goce, dicen, esto es vida, ¿verdad? Y así decíamos a lo mejor también nosotros, esto es vida, ¿verdad? Cuando estaba sentado ahí echándose una o lo que haya sido, ¿verdad? O en el pecado. Entonces, esto es vida, decían, pero viviendo, dice, en el pecado, separados de Dios, muertos, por supuesto. Entonces, la iglesia que no es dirigida por Dios
o por el Espíritu Santo. Escuche bien, es una iglesia que está a punto de morir o va a morir, o morirá, ¿verdad? La iglesia que no es dirigida por Dios o por el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que mata a la iglesia? ¿Qué preguntas? ¿Verdad? Dicen que un año luz, y yo creo que los que, ¿verdad?, en la escuela enseñaron algo acerca de eso. ¿Cuánto viaja la luz? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Alguien en inglés decía que son 186.000 millas por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Es esa distancia, 186.000 millas, los que estamos, ya nos familiarizamos más con las millas, ¿no? ¿Se imagina 186.000 millas en un segundo? Se hablan de acerca de algunas estrellas que quedan a una distancia de 30, 35, 50 años luz de donde estamos nosotros. Entonces, si la luz viaja a esa velocidad, dicen que si una estrella, por ejemplo, se muere, o sea, deja de dar su brillo, su luz, ¿verdad? Entonces tardaría esa luz en apagarse para nosotros, ¿verdad? Pues eso, 30 años o 33 años, o según la distancia que esté de nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esta iglesia había tenido una buena reputación de que estaba, ¿verdad? Pero en realidad ahora ya solamente quedaba la reputación, estaba muerta. ¿Quién lo dice? El Señor. ¿Por qué? Porque Él conocía las obras. Hay muchas iglesias hoy en día, mis hermanos, que parece que están vivas, pero están muertas. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Porque han sacado la Biblia, porque han metido ideologías. Y hay enormes iglesias. Y vamos a ver qué es lo que mata a la iglesia. Esto se lo voy a ir leyendo. Lo que mata a la iglesia es el pecado. El pecado empieza a matar la iglesia. El error mata a la iglesia. El compromiso mata a la iglesia. Precisamente hoy leí ahí una publicación del grupo de la familia que tengo con mis hermanos. Decía mi hermana, ¿es posible? Dijo, o sea, ¿cómo? No entiendo. Dijo, ¿cómo en la congregación somos como unos 80? Dijo, normalmente son los que nos reunimos. Dice, pero el domingo solamente estuvieron 17. Y pensé, bueno, no pasa solamente allá, en muchos lugares. Porque la gente está ocupada, porque la gente tiene compromiso. Entonces el compromiso empieza a matar a la iglesia. El compromiso que hacemos con el mundo. Cuando vemos la historia de los grandes hombres de Dios, Elías, Moisés, todos aquellos hombres que fueron grandes, ellos rompieron compromiso con el mundo para adorar y servir a Dios. Fueron hombres prósperos, pero tuvieron que romper eso que los unía al mundo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos tenemos que hacer ermitaños y apartarnos completamente, no, sino siempre darle el lugar que le corresponde a Dios. Hay un grupo, ¿verdad?, que aquí está domingos en la mañana, domingos en la tarde, los miércoles, y en cada actividad. Bendito sea el Señor, y que Dios bendiga a ese grupo. Pero a todos aquellos que todavía no se han integrado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así es como empieza a morir una iglesia, poquito a poco, con cosas pequeñas que se empiezan a ir tolerando. Entonces, ¿qué es lo que mata a una iglesia? Pecados en los miembros. El pecado en los miembros mata a una iglesia. Cuando la gente deja de venir a la iglesia ya está muriendo. Y el domingo decía, ¿verdad?, que va a haber un tiempo en el que la iglesia va a desaparecer.
va a desaparecer porque la gente deja de venir hasta que dicen, bueno, es que ya casi no viene la gente, ¿para qué tenemos un servicio en la tarde? Y así comenzó la iglesia anglo, así comenzaron, la mayoría de ellas tenían escuela dominical en la mañana y un servicio en la tarde, y entre semana tenían actividades también. Todavía cuando llegamos aquí tratando la iglesia de subsistir, la iglesia local, ¿verdad? Anglo, hasta que llegó el momento en el que ya no tuvieron ninguna actividad entre la semana. Es triste, pero así es como las iglesias empiezan a morir, cuando sus fieles empiezan a ser infieles y empiezan a abandonar las filas y empiezan a dejar de asistir. Entonces la iglesia empieza a morir. Hubo un tiempo, un hermano hace varios años, ¿verdad? Teníamos servicio miércoles con los anglos, teníamos jueves con los hispanos, y el domingo teníamos en la mañana y en la tarde los hispanos, y también se nos unían algunos anglos y algunas otras actividades entre semana. Y un día se acerca un hermano y me dice que de vez en cuando venía. Me dice, hermano, debería hacer otro servicio, dijo, a lo mejor el viernes o el martes. Y le dije, usted va a venir y usted va a abrir, usted va a predicar. Pero porque qué bueno sería, ¿verdad? Ok, yo tengo que dar estudio, tengo que dar sermón, yo tengo que atenderlos, ¿verdad? Tengo que abrir la iglesia, porque en ese entonces todavía nos tocaba hacer la del pastor, ¿cómo le llaman? Orquesta. Y entonces le dije, qué suave, ¿verdad? Si usted escoge el día que quiere venir y uno aquí tiene que estar, ¿verdad? Bueno, sentí eso, ¿verdad? Como que, y ya después me arrepentí, dije, a lo mejor era Dios hablándome. Bueno, entonces algunas de las cosas que a veces, no algunas veces, sino de las cosas que vienen a matar a una iglesia, el pecado en los líderes. Cuando hay tolerancias, cuando hay pecados en el liderazgo, ¿verdad? Y no se confrontan o no se arreglan, todas esas cosas, y la iglesia empieza a morir. ¿Por qué? Porque Dios no es compatible con el pecado. Dios es un Dios santo. Amén. Entonces, la iglesia también, ¿verdad? Empieza a morir o sigue muriendo o muere, ¿verdad? Cuando ponemos a incrédulos, ¿verdad? Cuando recibimos a incrédulos como creyentes, y es más, cuando ponemos a incrédulos dentro de un liderazgo, la iglesia muere. Bueno, aquí no sucede esto, gracias a Dios, pero hay iglesias, hermanos, donde sucede. Yo he estado en iglesias donde el pecado está aquí arriba. He estado ahí, o estuve ahí, donde yo tuve que bajarme. ¿Verdad? Y bueno, esta es una historia de hace muchos años, pero que duele cuando hay iglesias que el pastor, estando consciente de lo que está sucediendo, lo permite. Esto es peligroso. Entonces esto es como insultar a Dios mismo. Entonces, cuando tenemos poquito a poco, la iglesia empieza a morir cuando empezamos a tolerar el pecado. Hay pecados ¿verdad? de omisión, cosas que no hacemos, otras cosas que debemos hacer, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Ahora, ¿qué es de lo bueno que sabemos hacer? O de la comisión que nos fue dada y no lo hacemos. Eso es pecado también, mis hermanos, ¿verdad? Si Dios nos dijo, por tanto, id, es una orden, ¿verdad? Y si le llamamos Señor, dice, pues ¿dónde está mi honra si no me obedecen? O sea, me llaman Señor, dice, hasta el buey dice, conoce a su Señor, pero Israel, dije, no conoce. Entonces muchas veces también caemos nosotros en esa categoría cuando no obedecemos a Dios. Y poquito a poco, la iglesia empieza a morir, porque el pecado mata la voluntad, en caso, ¿verdad?, de que tenemos la voluntad, ese deseo de estar sirviendo, de estar en la casa de Dios. Mata sentimientos, el carácter. Bueno,
Cuando se reciben incrédulos como creyentes, recibiendo falsos creyentes, poniendo incrédulos en posición de liderazgo, la iglesia morirá aceptando incrédulos y poniéndolos en el servicio como líderes. Y es como agarrar, escuche bien, ¿verdad? Porque esto lo dijo un predicador, John MacArthur, Jr. Él dice que cuando la iglesia permite todo este tipo de cosas, dice, eso es como agarrar a la iglesia del cuello, ¿verdad? Y estrangularla. ¿Por qué? Porque estamos metiendo y tolerando el pecado. Entonces la iglesia muere. Al Señor no se le puede ocultar, ¿verdad? Absolutamente nada. Porque Él conoce el estado interior de la iglesia, el estado interior de cada uno de nosotros. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que sin duda a equivocarnos, que la iglesia está viva y está viva espiritualmente. ¿Y cuál está muerta? Él la sabe, Él la conoce. Pero esto, mis hermanos, no solamente aplica a un grupo, a una congregación, sino que esto aplica también individualmente. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Qué es lo que estamos tolerando? A lo mejor ya ni siquiera nos molestan por ser cristianos, porque a lo mejor nos consideran que somos iguales que ellos, ¿verdad? Trabajamos con gente, ¿verdad? Y por lo regular, en lugares donde hay gente que cuando saben que somos cristianos, cuando somos rectos, cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando nos esforzamos, vamos a tener problemas con aquellos con los que trabajamos, los jefes. Vamos a ser el hazmerreír, el señalado, el que los ojos de todos están sobre usted. Pero si usted es cristiano y ya no sufre esas cosas, si ya no está pasando eso, mucho cuidado, porque aquí dice que tenían paz. Estos tenían paz, esta iglesia de Sardis, pero no se le habla de una mala enseñanza, de una persecución, nada de eso. ¿Por qué? Porque aunque parecía que estaba viva, pero estaba muerta. Estaba muerta. Entonces, voy a parar ya en un momentito para tener tiempo en esta noche de orar. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan. Sé vigilante, persiste en venir a hacer, como dice Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esta es la promesa, mis hermanos, no solamente para la iglesia de Sardis en aquel tiempo, sino para la iglesia, para la congregación actual, y más allá todavía, para nosotros. Amén. Para cada uno de nosotros. Velad pues. ¿Y por qué le dice velad pues? Le dice porque ya en 2 ocasiones anteriores había sido invadida, había sido conquistada, estando en un lugar donde podían. Mire, ¿qué estamos haciendo nosotros por vigilar nuestra vida? Estamos tratando de que cada día usted reciba un devocional, ¿verdad? Cuando menos le dé una leidita, y que eso le ayude a edificarse, a fortalecerse el día que usted va a padecer, que va a pasar, ¿verdad? Para que permanezca firme. Entonces, sed sobrio. También dice el apóstol Santiago, y velad, dice, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces, estos no habían velado. Estaban en un lugar estratégico donde fácilmente podían ellos contrarrestar o no permitir que el enemigo entrara. Sin embargo, fueron sorprendidos. Por eso el Señor le dice, conociendo eso que habían pasado, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora yo le digo a la iglesia, velad pues. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Porque la promesa desde hace 2000 años es la misma, no ha cambiado. Amén. El Señor puede venir esta noche. Amén. ¿Y qué será de ti? ¿En qué condiciones nos agarrará? ¿Dormidos? Dormidos significa es que estamos en el pecado. Entonces, Apocalipsis 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón. Como ladrón. No está diciendo que es un ladrón, ya pagó por nosotros. Así es que bienaventurado, dice, el que vela y guarda sus ropas. Esto es muy importante, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hazte vigilante, despierta. Eso, para que no ande desnudo,
Recuerden que cuando vamos a la historia, ¿verdad?, de la cultura allá, allá andan cubiertos a todos completamente. El hecho de que a alguien se le quite la barba, ya eso es una humillación. Eso ya es mostrar parte de la desnudez. Entonces, ellos sí son bien en ese aspecto poderoso. Aquí en el occidente es diferente. Entre más desnuda la gente, que piensan que pobres. Y dice, y vean su vergüenza, hazte vigilante, despierta. Entonces debemos de velar, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor. Debemos velar para no entrar en tentación, dice en Marcos 14:38 y Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿A qué se refiere eso? El espíritu ama, anhela, busca a Dios, busca agradar a Dios, pero la carne no. Y qué bueno que usted, ¿verdad?, en esa voluntad pudo dominar a la carne. Y como dijo alguien ahí en una publicación hace tiempo, ¿verdad?, si la carne no quiere ir a la iglesia, arrástrala. Porque eso es así. Después de un día pesado de trabajo y con un frío como el que hay a veces, hoy parece que el clima está agradable, ¿verdad?, o cuando el calor está en su apogeo. Hace día yo veía una iglesia, estaba el agua todo lo que daba y en unas carpitas ahí, y ellos a música y aplaudiendo, y en medio del agua ellos cantando y alabando a Dios. Dije, wow. Aquí nos hace viento y a veces, bueno, no hablemos de cosas tristes. Aleluya. Entonces, pongamos las pilas, iglesia. Amén. Velemos, Amén. oremos, para que no entremos en tentación. Vamos a ser más fuertes. Siempre hablamos acerca de la sabiduría. La sabiduría, ¿verdad? Precisamente una hermanita preguntaba acerca de ello. Este es el conocimiento. Aquí está todo lo que necesitas saber. Pero la sabiduría es la práctica, la aplicación de este libro en nuestras vidas. Amén. Voy a cerrar con esto. Debemos velar, estar firmes en la fe. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí, ¿verdad?, esto es para los varones. Pero aun cuando es para los varones, es para cada uno de nosotros, a que estemos firmes en ¿qué? Firmes en la fe. Firmes en la fe. Entonces, sé vigilante, que no te agarre el día cuando el Señor venga dormido, lejos, o simplemente como que tienes vida, pero en realidad estás muerto porque estás alejado de Dios. Voy a invitarlo a que se ponga de pie en esta noche. Vamos a orar, vamos a seguir hablando acerca de esta iglesia de Sardis la próxima semana. No se lo pierda. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Bueno, si estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo creo que a veces no a veces, sino el mejor, la mejor satisfacción que podemos recibir, tanto los pastores, los maestros y todo aquel que, ¿verdad?, como maestro enseña, es que los alumnos apliquen la enseñanza en sus vidas. Eso trae bastante satisfacción a nuestra vida, porque entonces podemos ver frutos que glorifican el nombre de nuestro Dios, porque eso es lo que buscamos. Oremos. Padre, en esta noche al venir ante ti venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Quizás hemos omitido, Señor, algo, o a lo mejor, Señor, no hemos cumplido con alguna orden tuya, Padre, y te hemos fallado y hemos pecado. En esta noche quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, confesando nuestros pecados, que nos perdones,
Reconocemos, Señor, que muchas veces ya el mundo ni siquiera nos estorba o nos molesta. Padre Santo, permite, Padre, que podamos despertar y velar, porque tú vienes pronto. Ayuda a guardar, Señor, nuestras vestiduras, Señor, sin mancha, sin arruga, blancas, que significa la pureza, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo en esta noche. Gracias por los que han hecho ese esfuerzo de estar aquí en tu casa. Y bendito Dios, si hay alguien en esta noche que no te ha conocido, que no ha recibido en su corazón esa salvación que por gracia tú nos has dado, Padre, yo te suplico que tu Espíritu Santo esté trabajando en este momento, redarguyendo su corazón y su vida, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer una invitación. Dice la Escritura que todos somos pecadores, todos, desde Adán hasta el que apenas van a ser ahorita, todos venimos de una simiente pecaminosa. Y la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Y es una muerte espiritual, es una separación eterna de Dios. Pero Dios en su amor quiso evitar que el hombre estuviera separado de Él en la eternidad. Y por esa razón envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio de la culpa, del pecado que había cometido el hombre. Lo que predicamos nosotros es que hay perdón en Cristo Jesús, hay salvación y vida eterna. En esta noche yo quiero invitarles, si hay alguien que no ha recibido esa invitación todavía y no ha hecho a Jesucristo el Señor de su vida, en esta noche usted tiene la oportunidad de decir: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo quiero tener la esperanza de la vida eterna. La mayoría aquí, yo me atrevo a decir que casi todos ya hemos hecho esa decisión. Pero si hay alguien que todavía no la ha hecho, esta es la noche de salvación. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Levante su mano, diga: yo quiero. Yo también la levanté un día y dije: Señor, yo te necesito a ti. Él va a transformar y va a cambiar tu eternidad. ¿Habrá alguien? Padre, muchas gracias. En un dado caso, Señor, de que hubiese alguien, por la razón que sea, Padre, que esté indeciso, no está seguro, pero que tú, Señor, en tu misericordia, le sigas dando esa oportunidad, pues es tu deseo, Señor, es tu voluntad perfecta, que todos sean salvos. Muchas gracias te damos por este estudio, Señor. Te damos la honra y la gloria, y ayúdanos, Señor, a seguir limpiando nuestros vestidos hasta que tú vengas. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.